El día de hoy aprenderemos acerca de mediciones de software. En realidad, para poder encontrar cualquier evaluación de calidad es necesario poder identificar unos puntos de información relevantes y en este caso el software no es una excepción. Veamos algunos elementos a considerar en el entorno de un software. En primera instancia tenemos el proceso del modelo de negocio. Dentro de este proceso, el modelo de negocio, podemos contar con el producto, que es el software que nosotros queremos proporcionar. Hay que tomar en cuenta las características del cliente que son consideradas o tomadas en el entorno del software. Luego, otro aspecto importante son las personas. Estas son todas las personas claves relacionadas con mi sistema de información. Otro aspecto importante que hay que considerar es el entorno de desarrollo. ¿Qué tanto familiar o qué tanta participación podemos tener con estas personas en cuanto a la automatización del sistema de información? También hay que considerar el mercado competitivo. ¿Qué software existen análogos al producto que yo voy a generar? ¿Cuál es la tendencia a nivel nacional e internacional que existe? Y en eso es importante considerar las organizaciones de solución del negocio. También es importante considerar la tecnología, otro factor importante al momento de automatizar mi sistema de información. ¿Con qué hardware cuento? Con qué hardware existente en el mercado, si voy a necesitar red y todos los aspectos relacionados con el entorno del software, elementos claves y principales en la medición del proceso. Existen muchas métricas orientadas al tamaño. La clave principal de las métricas está en la estimación del esfuerzo. Hay que poder calcular o necesitamos una herramienta para poder medir cuánto esfuerzo necesito en emplear una tarea X, porque ese esfuerzo luego va a ser medido y luego va a ser cuantificado. Dentro de la estimación del esfuerzo nos determina o nos ayuda a determinar el número de personas que hay que incorporar al proyecto. Tenemos la utilización de estimaciones a partir del tamaño en las líneas de código. Aquí utilizaremos las métricas orientadas al tamaño, que es una métrica o una forma directa. Una forma indirecta de hacerlo y que es la más aproximada y en la cual nosotros vamos a trabajar en los diferentes proyectos es la utilización del método algorítmico de aproximación llamado COCOMO. Y aquí en COCOMO utilizaremos una técnica llamada puntos de función. Es una forma indirecta de conocerlo. Hablemos un poco acerca de las métricas orientadas al tamaño, que también se dice que es de forma directa. Se derivan de la normalización de las medidas de calidad y productividad con base al tamaño del software desarrollado con anterioridad. Aquí se tiene que contar en líneas de código lo que se tiene que hacer línea a línea. En base a eso se calcula el esfuerzo, el costo, las personas que participan y una vez obtenido cada uno de estos elementos tenemos los errores durante el desarrollo, errores en el uso del prototipo y aquí la técnica es ir contando y calculando todas las líneas que vamos a necesitar. Dentro de las líneas de códigos, como valor de normalización, tenemos que las líneas de código es un valor que permite hacer comparaciones entre distintos proyectos y vamos midiendo en base de líneas de código los errores, los defectos, los costos, la cantidad de páginas de documentación, el esfuerzo y otros elementos. Todo eso se va midiendo para poder estimar en base a comparaciones consecutivas el costo o el tamaño de un software. Hay muchos aspectos a favor y en contra con respecto a esta métrica. La mayoría de los modelos de estimación de software utilizan las líneas de código como clave de entrada. Otro aspecto a favor es que existe un amplio conjunto de datos y literatura que utilizan las líneas de código. Otro aspecto es que en base a las líneas de código se pueden hacer fácilmente otras estimaciones. Existen muchas valores o aspectos en contra en cuanto a las líneas de código y es que son dependientes del lenguaje de programación y perjudican a los programas más cortos, no incorporan fácilmente lenguajes procedimentales y requiere un nivel de detalle difícil de alcanzar. Vamos a ver o analizar los puntos de función, puesto que los puntos de función son la clave para poder medir o estimar el software con la técnica llamada COCOMO. Bueno, veamos qué son. Son llamados así por primera vez por Albert. Son métricas orientadas a la función con un valor de normalización y su definición se dice que son una forma sintética o alternativa para medir el tamaño de un software. Los puntos de fusión se pueden utilizar en los primeros estadios del desarrollo de un software, independientemente de la metodología utilizada, y se determinan a partir de las especificaciones de los requerimientos de la etapa de análisis, que sirve de fundamento para la etapa de diseño.
Bueno, ¿qué características del dominio de información se necesitan o se presentan? Son los números de entradas de usuarios que proporcionan diferentes tipos de datos. Vamos a analizar los números de salidas de usuarios que proporcionan información orientada a la aplicación, como informes, pantallas, mensajes de error, etcétera. Número de peticiones de usuarios, que es una entrada iterativa que produce alguna respuesta del software de manera inmediata como salida iterativa. Número de archivos lógicos, que pueden ser parte de una gran base de datos o archivos independientes, llamados ficheros. Número de interfaces externas, que estos son los flujos legibles por la máquina, archivos de datos, cintas, que transfieren información de este o hacia otros sistemas. Veamos un ejemplo gráfico de la definición de las características del dominio. Tenemos las salidas que van para las entidades, las diferentes entidades. Tenemos las entradas que vienen de una entidad, en este caso la entidad de usuario, y podemos tener también ficheros lógicos, subsistemas que vienen a alimentar información a mi sistema de información. ¿Qué hay que hacer para estos puntos de fusión? Primero tenemos que definir la complejidad para cada uno de los dominios de información, si es simple, si es medio y si es complejo. ¿Qué tan complejo es? Luego tenemos que definir la fórmula para calcular los puntos de fusión en relación a la complejidad, y la fórmula es la siguiente. Los puntos de fusión ajustados va a ser igual a los puntos de fusión por una constante ya determinada, 0.65 más 0.01 por la sumatoria de los FI. FI son los factores de multiplicación que vamos a verlos con más detalle. Vamos a ver algunos significados de la fórmula. Como les dije, el total de puntos de fusión ajustados es igual a los puntos de fusión ajustar. Esto está en dependencia de la escala de 5 características del dominio de información, que lo vamos a ver, por un factor de multiplicación constante multiplicado por los factores de ajuste de complejidad. Estos factores de ajuste de complejidad son según a la respuesta a 14, según a las respuestas de 14 preguntas, y esas respuestas tienen escalas de 0 a 5. Vamos a ir tratando cada uno de los elementos de la fórmula. Veamos primeramente el total de puntos de fusión sin ajustar. ¿Cómo se calcula? Bueno, este valor total se va a calcular utilizando este gráfico. Por ejemplo, aquí se pone la cantidad de números de entrada y se multiplica por el factor de ponderación simple, medio, complejo, y se pone el valor total aquí. Tenemos el número de salida, se pone en esta casilla y se va a multiplicar por el factor de simple, medio, complejo, y el resultado lo tenemos aquí. Luego el número de peticiones de usuario, luego el número de archivos. De igual forma, el número de interfaces externas se multiplica por el factor de ponderación, si es simple, medio y complejo. Y al final, la sumatoria total es la que nosotros ponemos aquí en cuenta total. Y estos factores de estas escalas de multiplicación están en representación de las respuestas a las 14 preguntas que se hacen. Y cada una de estas preguntas se va definiendo una escala, si no influye, si es incidente, si es moderado, si es medio, si es significativo o si es esencial. Por ejemplo, la primera pregunta dice: ¿requiere el sistema copias de seguridad y recuperación fiables? Si es importante que ese requerimiento lo tenga, entonces es 5, esencial. Si no es necesario que tenga un sistema de copias de seguridad, entonces es 0. La respuesta significa que no influye. Veamos el dominio de la información. Se pone el número de entradas y se multiplica por el factor de complejidad baja. Pueden haber 3 entradas bajas, 2 entradas medias y pueden haber 3 entradas altas. Y así variar los diferentes tipos de entradas, los diferentes tipos de archivos. Luego lo sumamos, lo ponemos con el multiplicador y tenemos el total de puntos de fusión ajustados. Luego, una vez teniendo el valor de la fórmula, la estimación de las líneas de código requerida para cada punto de fusión, de acuerdo al número de líneas de código de un lenguaje de programación, hay que determinarlo. Entonces, se pone PFA, que es el punto de puntos de fusión sin ajustar. Luego se multiplica por el número de las líneas de código en dependencia de un lenguaje de programación. Nosotros, para manera de ejemplo, vamos a agarrar el lenguaje de programación ADA, que tiene un factor de escala tipo 70, y eso nos da un valor de total de líneas de código de 24.472. Miremos algunos elementos importantes en la selección de los lenguajes de programación. Si nosotros seleccionamos ADA, a manera de ejemplo, fue 70. Si seleccionamos lenguajes de programación orientados a objetos, es 30. Si seleccionamos lenguajes de cuarta generación, es 20.
Si seleccionamos software generadores de código, entonces 15. Nuestros lenguajes de programación andan por 20, por una escala de 20, un rango de 20 a 15. Por ahí andan nuestros lenguajes de programación actualmente. Y luego el factor de multiplicación, en dependencia del valor de las características del programa, este número se multiplica por el lenguaje, por el valor medio el valor medido, del lenguaje de programación seleccionado, y tenemos el total de puntos de función. Ese total de puntos de función o puntos de códigos o líneas de códigos es el tamaño que vamos a utilizar para calcular el esfuerzo en la ecuación de COCOMO. Esta técnica de COCOMO es como medir el software, y aquí el esfuerzo va a ser igual a por el tamaño, que previamente lo encontramos en los puntos de fusión, elevado a la b por pi, por este factor de EMI. A es una constante derivada de la calibración igual a 2.94, esto es una constante ya, y B es igual a esta constante por SFI, donde SFI es un factor para cada uno de los indicadores de escala 5. Luego, en la segunda versión de esta webcast, vamos a ver con detalle la ecuación de COCOMO. Y EMI es un factor de esfuerzo compuesto obtenido a partir de los indicadores. Luego, teniendo estos valores de esfuerzo, este valor de esfuerzo lo ponemos en estos indicadores para obtener el tiempo de desarrollo, que es la cantidad de tiempos en meses que se va a desarrollar el software, y con el esfuerzo y la cantidad de desarrollo, el esfuerzo entre la cantidad de desarrollos, nos va a dar la cantidad de personas necesarias para desarrollar el sistema de información. Hasta aquí espero que esta primera parte del COCOMO les sea de mucha utilidad.